¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Continuamos con nuestras cápsulas de historia de esta sesión. Bueno, en la anterior vimos un poco a Colón, el medieval portador de Cristo. Como mencionaba, después veremos otros temas interesantes de la hispanidad que también pues son temas interesantes que hay que conocer pues para valorar lo que sucedió aquí, ¿no? Independientemente de si estamos a favor o en contra, pues es interesante conocer pues todo en su contexto. Bueno, cambiando un poquito de tema, el siguiente libro que vamos a revisar se llama, es de la colección del libro del padre Fabiano Matuli Valente. El padre Fabiano Matuli es un padre italiano que creo que ya falleció y que se dedicó o realizó una misión llamada los apóstoles de la palabra, y él más que nada se dedica pues al combate de las sectas. Las sectas se les considera pues todos los grupos religiosos protestantes, que en su mayoría pues son casi la mayoría de ellos comenzaron a principios del siglo XIX y XX. Las iglesias históricas protestantes pues son por ejemplo el anglicanismo con Enrique VIII, o también el Lutero en 1500 y tantos, pero las siguientes de más iglesias, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, la luz del mundo, los mormones, etcétera, las demás esas iglesias, Heaven's Gate, todo eso, pues son iglesias que realmente surgieron hace menos de unos 100, 200 años, cuando mucho, ¿no? En este caso, dice que el padre Fabiano Matuli Valente nació en Conversano, Italia, el 23 de mayo de 1938, recibió la ordenación sacerdotal el 26 de junio del 65 en Milán y llegó a México el 9 de enero del 68. El 2 de julio de 78 inició el movimiento eclesiástico Apóstoles de la Palabra. Es el autor de más de unas 90 obras. Actualmente se dedica a promover internacionalmente la acción de la Iglesia Católica para hacer frente al problema de los grupos proselitistas y la nueva religiosidad, y a promover la pastoral bíblica. Actualmente su gran preocupación consiste en promover una reestructuración global de la Iglesia, de manera que se logre atender debidamente a las masas católicas, como se puede ver en sus obras más recientes, documentos de Aparecida, extractos, proyecto operativo hacia un nuevo modelo de Iglesia e incultural de Iglesia. Lo que pretendo, en palabras del padre Fabiano Maturi, con esta obra es ofrecer a los adventistas del séptimo día un motivo de reflexión acerca de su organización religiosa, y al mismo tiempo proporcionar a los hermanos católicos un subsidio práctico que los pueda ayudar a enfrentar con éxito los cuestionamientos que vienen por parte de esta agrupación religiosa. Bueno, en este caso, pues la dirección de Ediciones Apóstoles de la Palabra, Melchor Ocampo número 20, Colonia Jacarandas, Iztapalapa, México y Federal. Teléfono es el 0155 56 42 95 84 y 56 93 50 13. Ediciones Apóstoles de la Palabra @hotmail. Y para los que están en Estados Unidos es Apostles of the Word, 168 Cone Avenue, Merced, California 95341 USA. Phone 209-385-0795. Es misionesusa@hotmail.com. Por si hay alguien en Estados Unidos que le interesaría tener estos materiales, pues ahí los pueden solicitar o preguntar por ellos. Bueno, en este caso es este libro que se llama Adventistas del Séptimo Día, Historia, Doctrina y Errores. Sobre esto nos trata este pequeño librito que tengo aquí en mis manos. Vamos viendo un poquito lo que viene. Este es editado en junio del 2011, esta segunda edición de este pequeño libro. Y vamos viendo un poquito los temas que trata. Primero, historia, una iglesia fundada por hombres, que menciona el origen de esta historia, de esta iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Fundación de la iglesia adventista del séptimo día. Cristo fundó una sola iglesia, la iglesia que fundó Cristo durará hasta el fin del mundo. La iglesia católica es la verdadera iglesia de Cristo. Paz del corazón, santos y pecadores. Capítulo 2. La unidad entre los discípulos de Cristo. Apostasía general, protestantismo, buenos inicios, sectas y sectas, mundanidad, doctrinas humanas, el vino de Babilonia, trampa del demonio para que el mundo crea anticristo, un solo rebaño, sinceridad y valentía. Capítulo 3. Odios y mentiras, traición, retención de la infidelidad, libertad de conciencia, la confesión, odio contra el Papa, que eso es común entre las sectas protestantes, la Iglesia Católica y la Biblia, libre interpretación de la Biblia, que es el principal error de estos grupos. Segunda parte, pseudo fundamento bíblico, carta a los Gálatas, la libertad cristiana, no hay otro evangelio, prohibiciones inútiles, doctrina revelada, garantía, Pedro y los dirigentes, libre de la ley de Moisés, conflicto con Pedro, justos por la fe, todo o nada, la sirvienta, Cristo liberador, mismo problema, separación, persecución, mala levadura, tropiezo de la Santa Cruz, señal de Jesús, los 10 mandamientos, alianza con el pueblo de Israel, ley de Dios y ley de Moisés, una nueva alianza, Cristo es el único maestro, una ley más perfecta, figuras y realidad, los 10 mandamientos, expresión del Antiguo Testamento, Dios, el prójimo, la mujer, el sexo, los 10 mandamientos en la Iglesia Católica, formulación actual de los 10 mandamientos y conclusión. Capítulo 3, el libro de Daniel. Introducción general, épocas, personajes, división del libro y finalidad, autor, género literario apocalíptico, los 4 imperios, el Hijo del Hombre, el perseguidor, la abominación, las 70 semanas de años, la resurrección de los muertos, perspectiva profética y conclusión. Libro del Apocalipsis, introducción, nombre del autor, fecha, situación, finalidad, mensaje, contenido, género literario, falsas interpretaciones, Iglesia y el Imperio Romano, figuras y símbolos especiales.
la mujer, el pueblo de Dios, Roma imperial, el dragón, la bestia, la segunda bestia o falso profeta, la estatua de la bestia, la marca de la bestia, la cifra del nombre de las bestias 666, interpretación de adventistas del séptimo día. Tercera parte, doctrinas fundamentales, el sábado, las pruebas, ejemplo de Cristo, acusación contra Jesús, no guarda el sábado, de perpetuos santistas de verdad guardan el sábado, el domingo, la San Ignacio de Antioquía, San Clemente, Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Pedro, 6 días de trabajo, 1 de descanso, el inminente regreso de Cristo, profecía de Lutero y los otros jefes protestantes, señales bíblicas, terquedad, la destrucción de Jerusalén, fin del mundo, vigilia, esperanza, conclusión general, iglesia, sábado y regreso inminente de Cristo. Muy interesante porque como toda secta, pues ellos comentaban que en cierto año iba a venir Jesús y pues resulta que, ¿qué creen? No llegó. Entonces ahí ellos mismos cayeron en una contradicción esta iglesia de los adventistas del séptimo día. El problema fue que pues no quedó ahí, sino siguió. Dice, primero lo funda William Miller, después que interpretan a su propia conveniencia el libro de Daniel que ya mencioné hace rato. Y primero fijan el 21 de marzo de 1843 iba a regresar Cristo, pero resulta que Cristo no regresó y después lo cambiaron al 22 de octubre del 44 y pues tampoco regresó. Y después otra señora, Ellen, dijo que en diciembre de 1854, pero finalmente no llegó. Entonces ahí esta es otra persona que empezó a escribir pues los textos de estos señores, cambiando las fechas continuamente de la venida de Jesús, y más que nada se basaban en el Antiguo Testamento y solamente ciertas partes del Antiguo Testamento que les convenía. Por ejemplo, ellos decían que el día realmente para glorificar a Dios no es el domingo sino el sábado, entonces ellos según ellos iban al sábado. Entonces ellos prácticamente querían llevar al pie de la letra todo lo del Antiguo Testamento, cuando en realidad pues cuando Jesús llega y como Mesías y él dice que todos los mandatos son nuevos y que inclusive los mandamientos y todo lo cambia. Dice que el mandamiento más importante es el amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como uno mismo, y precisamente él dice entre otras cosas que todo lo de antiguamente estarse lavando las manos, hacer los sacrificios acá de los animales, todo eso, que realmente todo ese tipo de parafernalia pues que se llevaba a cabo durante el Antiguo Testamento, que realmente a la llegada del Cordero Pascual que era él, pues ya realmente no era necesario hacer todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde esta iglesia cae en contradicciones, ya que no sigue realmente la tradición de Jesucristo, sino que simplemente la tradición que ellos creen, y realmente no llevan a cabo la ley como ellos consideran, ¿no? Entonces así es la cuestión, que ellos realmente solo toman algunos pasajes, medio las malinterpretan, y el problema del libre albedrío es ese, que cada quien interpreta ahora sí que las parábolas como les da a entender o como Dios no como pueden, le cortan lo que quieran y pues realmente ya están ahí prácticamente pues haciéndolo a su manera, ¿no? Y precisamente decían eso, que ellos que tanto pregonaban que el sábado, mismo Jesús decía que le preguntaron que un día sábado, que me acuerdo que curó a un tipo que estaba lisiado, le preguntó uno de los del Sanedrín, uno de los doctores de la ley, que si estaba bien que curara en sábado, y dijo él que el hombre vivía para Dios y no para el sábado, que realmente pues no importara eso, lo importante era que se curara a la gente y que se les ayudara, y no era tan importante. Entonces él es el primero que quebranta esos sábados, cuando estos mismos de la luz, y dicen, por ejemplo, que si tú realmente quieres seguir el sábado, no debes de ese día ni encender fuego, ni llevar carga, ni comprar ni vender, ni recoger leña, y debes de ofrecer holocaustos, y a quien no lo haga, que sea un transgreso, lo debes de matar. Entonces, ¿realmente ustedes creen que los adventistas hagan eso? Pues no creo que dejen de hacer todo eso, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esas leyes pues eran en su momento útiles pues para la época antigua en la que Jesús vivía. En la actualidad pues ya es prácticamente imposible, muy difícil de dejar de hacer todo ese tipo de cuestiones, y que realmente pues no, y por eso actualmente se dice que pues trabajas 6 días y descansas uno, el séptimo día que es el día hecho para el Señor, ¿no? A fin de cuentas. Y pues bueno, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Y finalmente, bueno, en primer lugar dice aquí ya como conclusión de esta obra: la iglesia de estos señores de los adventistas del séptimo día no fue fundada por Cristo, sino por 7 hombres en el año 1863, entre ellos Elena Goldwhite, que fue la que mayor parte hizo los libros que actualmente existen y que leen esos señores. Por lo tanto, esta iglesia no es la verdadera iglesia de Cristo, sino que no cuenta con ninguna garantía por parte de Dios. Ellos no pertenecen a la nueva alianza ni a la antigua, porque no cumplen con ninguno de los dos. Estamos obligados nosotros a cumplir con la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, no la del Antiguo Testamento, que ya no aplica. Y los documentos históricos afirman que desde que los tiempos apostólicos se empezó a guardar el domingo, dejando de lado el sábado como algo característico del pueblo judío, que la nueva iglesia de Jesús pues guardaba los domingos y no los sábados. Y según esta señora Elena Goldwhite, en 1833 se habían cumplido señales y vendría Cristo, y pues nunca llegó. Esta doctrina de esta iglesia protestante unida a la del sábado fue puesta
con fundamento en una iglesia que se llegó, por eso se llaman las iglesias adventistas del séptimo día, porque ellos consideran pues que el sábado es más importante. Esta pues no tiene fundamento ni bíblico ni histórico. Y desgraciadamente muchas veces en estas tipo de sectas como esta de los adventistas del séptimo día, a mucha gente católica que realmente desconoce sobre su fe, que sabe muy poco o que lo que conoce pues es muy básico, pues los engañan, y como su conocimiento bíblico a veces es muy limitado, o histórico también de la iglesia, por eso es importante también conocer la historia de la iglesia para no tragarse cualquier vaciladilla o versión segundona que nos quieran aventar, pues mucha gente se lo creyó y por eso piensan muchos. Y desgraciadamente muchos católicos así tienen ese problema. O sea, mientras muchos se preocupan mucho por su salud, por hacer ejercicio, por estudiar, poca realmente la gente que yo conozco y que me ha tocado, pues que se dicen católicos, que realmente se ponen a estudiar su fe. Entonces es importante pues que nos demos un tiempo de estudiarla, porque si no la conocemos, pues así que van a negar con cualquier vacilada y nos van a querer convencer con bromas como esta, ¿no? Entonces, desgraciadamente mucha gente que se convierte en las sectas es por esto, porque su conocimiento de las cuestiones bíblicas y católicas e históricas pues son muy limitadas. Por eso le recomendamos, tratamos de recomendar en esta serie de cápsulas y de videos, pues algunos libros interesantes que pueden conocer para realmente conocer lo que es su fe y la historia de su iglesia, porque obviamente que no ama lo que no conoce, como el ejemplo que les daba, el tipo que decía que le encantaba tal serie pero nunca la veía, pues cómo voy a decir que me encanta una serie si ni siquiera sé los personajes o de qué trata la trama de la serie, ¿no? Entonces igual, yo no puedo decir que amo la iglesia católica si ni siquiera conozco los fundamentos. Entonces por eso es importante conocer esto, para que no nos vengan a engañar con cualquier versión segunda o chafa, o nos quieran ahora sí que envolver con cosas irreales o que no son ciertas. Entonces, muy recomendables esta serie de libros de Apóstoles de la Palabra. Les recomiendo Diálogo con los Protestantes, entre otras, que luego vamos a estar hablando de otros libros más de este padre Fabián Maturi. Están muy sencillos y son fáciles de entender. Y también obviamente una pequeña repasada que les den a sus Biblias, y al Nuevo Antiguo y Nuevo Testamento de preferencia nuevo, y también pues una revisada al catecismo, o a libros como La religión demostrada del padre Hilario, o Curso Superior de Religión que del padre Rafael Faria. Todos esos sirven pues para saber realmente qué está conformada nuestra fe y no dejarnos llevar pues ahora sí que por espejitos, como decían por ahí, ¿no? Entonces ahí les recomiendo los adventistas del séptimo día, y que busquen en Librería San Pablo Parroquial obras o títulos de los apóstoles de la palabra, en este caso el padre Fabián Matuli. Están interesantes y sencillos, se los avento en un ratito, tan fáciles de leer. Bueno, espero les haya interesado. En las siguientes cápsulas pues veremos otros temas también interesantes. Que pasen buena tarde. Gracias.